doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y antes de hacer la presentación del seminario, quisiera comentarles algunas cosas en relación al día de hoy. Como todos saben, la conferencia es de Marta Lamas. Marta ha aceptado una sesión de preguntas y respuestas al final. El procedimiento va a ser el siguiente: se recogerán 5 preguntas que Marta responderá y después otras 5. Y si todavía tiene energía Marta, seguimos así hasta el último. Cuando el seminario organiza conferencias, no hemos tenido la modalidad de dar constancia, pero si ustedes quieren una constancia, esta se va a emitir a solicitud de ustedes y el registro será al terminar el evento en la salida con Adriana Flores, que está aquí a mi izquierda. Adriana es el corazón absoluto del Seminario de la Modernidad y gracias a ella tenemos si ustedes desean asimismo información de próximos eventos, también Adriana nos preparó un registro a la salida. Entonces ustedes se registran y recibirán por correo electrónico la información sobre los próximos eventos del Seminario de la Modernidad. Y les anuncio de una vez que la próxima conferencia será las últimas tendencias en el arte en la modernidad y será impartida por Jorge Juárez el jueves 13 de noviembre a las 12 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía. Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí en una nueva actividad del Seminario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones. Es un gusto para nosotros estar en la Facultad de Ciencias, como lo hemos venido haciendo desde hace ya muchos años. El seminario se fundó hace 10 años bajo la dirección del filósofo Bolívar Echeverría y desde 2010 lo he coordinado yo. Me presento, soy Raquel Sevilla. El seminario, desde su fundación, se propuso estudiar la modernidad desde múltiples perspectivas y en ocasiones multidisciplinariamente el funcionamiento y la problemática de la modernidad capitalista. Estamos convencidos de que hay una necesidad cada vez más acuciante de profundizar en el estudio de los diferentes estratos de la vida moderna para tratar de entender primero y luego combatir las aberraciones que se producen bajo el yugo del capitalismo, de este capitalismo salvaje que parece ser el signo que caracteriza a nuestros tiempos, tanto en los países centrales como en los que sufren las consecuencias del capitalismo periférico. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la muerte y la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa, que, como bien señala Juan Villoro en su columna del día de hoy, ser maestro en el estado de Guerrero se ha vuelto un oficio de alto riesgo, porque nos dice: interpretar el mundo puede llevar al deseo de transformarlo. El México de las armas teme a quienes enseñan a leer. Yo tengo la esperanza de que estos jóvenes desaparecidos regresen con más ganas de mirar esta modernidad opresiva y represiva en la que nos encontramos unidos todos. A estas alturas, ustedes se preguntarán qué tiene esto que ver con la conferencia que en breve ofrecerá Marta Lamas. Tiene mucho que ver, porque la violencia simbólica o real se genera y reproduce también en el ámbito doméstico, en los mandatos culturales que se reproducen ciegamente y cuya manifestación más aparente se encuentra en aquellos sectores de la población necesitados de un mayor número de profesores que reflexionen sobre estos asuntos y no la desaparición de los mismos. Dejemos entonces a Marta Lamas reflexionar sobre género y sexualidad, pero antes, Alma Rosa Jiménez nos hará la presentación de nuestra invitada de hoy, a
a quienes doy las gracias por estar aquí. Gracias, Marta. Bueno, con su permiso, voy a dar lectura a una presentación que elaboró la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de esta facultad, que lamentó mucho no poder estar este día con su amiga Marta Lamas y pues que le escribió estas palabras que me voy a permitir leer para ustedes. Para la Facultad de Ciencias es un privilegio contar este día con la singular presencia de Marta Lamas, una mujer científica, profesora, divulgadora del conocimiento y una luchadora social ejemplar. En pocas palabras, Marta es una de las más importantes feministas de nuestro tiempo. Una ciudadana del mundo que, entre otras muchas cosas, se ha distinguido por su generosidad, por la claridad de sus ideas y principios, por su riquísima experiencia que decanta humilde y concretamente en actos y proyectos solidarios, y sobre todo por la fuerza e impacto de su labor en pro de la construcción de una sociedad más humana, sensible, abierta, equitativa, igualitaria, democrática y justa. Marta Lamas es una pionera y precursora del feminismo en México, heredera del movimiento estudiantil del 68 y paladín del humanismo progresista que hace frente al dogmatismo, la ignorancia, los prejuicios y las estructuras de poder autoritarias, represivas y patriarcales que tanto daño y violencia han generado a lo largo de la historia. Ante nosotros tenemos a una revolucionaria en el sentido más básico y fundamental de la palabra, a alguien que no solo cree en que cambiar la realidad en que vivimos es posible, sino que ha dedicado sus esfuerzos a crear los medios para que estos cambios se realicen. Cambios tan necesarios como son conjurar la discriminación de la diferencia en nuestras comunidades, abatir el egoísmo y la falta de empatía entre las personas, extirpar la raíz de la misoginia y el machismo intrincado en nuestra cultura, que son causa de innumerables tragedias y desgracias, paliar la desigualdad social que tanto dolor genera en México y el mundo, o también, como si esto fuera poco, hacer de la reflexión bioética la nueva herramienta transdisciplinar desde la cual pensar las vías para solucionar las distintas problemáticas coyunturales de nuestro tiempo. El pensamiento de Marta Lamas, aterrizado en múltiples publicaciones, es siempre esclarecedor. Su voz nos ha guiado de tal manera que cuestiones de complejidad mayúscula se nos presentan claras y distintas. Esto ustedes mismos lo podrán atestiguar el día de hoy. Una riqueza particular de Marta es que ha sabido conjugar su enorme saber teórico con la experiencia práctica y con una capacidad filosófica remarcable que le permite intuir y construir nuevas formas de comprensión de la realidad desde una óptica más universal, que sin embargo no deja de asirse a lo concreto. Se ha dicho que la obra de Marta es inclasificable, que su activismo político es inconmensurable y que su habilidad argumentativa es difícilmente comparable por su eficacia y poder de persuasión. Pero lo que realmente quisiera destacar, porque me consta sobre esta mujer líder y única, es su enorme calidad humana, su compromiso a prueba de todo con las causas más nobles y justas, su valentía y ante todo su valor personal. Por último, y tan solo para dar un retrato más completo sobre nuestra ponente, leeré una muy breve semblanza sobre su vida y obra. Marta estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizó sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socia fundadora del diario La Jornada y fundadora de la primera revista feminista en México, la revista FEM. Es directora de la revista Debate Feminista desde su fundación en 1990 y editorialista de la revista Proceso y del diario español El País. En 1992 fundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También es fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, cuyo objetivo es la formación de mujeres con perspectiva de género. Es integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer Semillas, asociación que financia proyectos a grupos de mujeres organizadas.
También es fundadora del Colegio de Bioética AC, organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la discusión desde su perspectiva laica de temas de bioética como la despenalización del aborto. Desde 1971 participa de manera activa en el movimiento feminista y actualmente es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM, donde imparte la cátedra Género y Política. A todo esto hay que agregar que Marta Lamas es una prolífica autora, tanto de libros como de productos literarios que van desde el periodismo hasta artículos académicos del más alto rigor. De los que cabe destacar entre los libros Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones 2006, Cuerpo y Violencia Sexual y Género 2002, Política y Reproducción 2001 y el Género, la Construcción Cultural de la Violencia Sexual. Le damos ahora la palabra a Marta Lamas, a quien agradecemos infinitamente su presencia y a quien le explicitamos el honor que nos representa el que al acompañarnos nos dé la oportunidad de compartir su pensamiento e inspirarnos con su ejemplo. Lo único que no tengo en mi currículum es que soy cabaretera en un grupo que se llama Las Roscas Muertas. Es lo más importante. Buenas tardes, oigan, qué impresión. Eso, yo creo que Adriana fue el precioso cartel que hizo. Yo siempre he criticado a las mujeres que sacan fotos de cuando eran jóvenes y veías esa foto debe ser como hace 10 años más o menos mías. Pero bueno, está precioso, muchas gracias Raquel y Adriana. Tanta promoción que hicieron, me da pena que haya gente allá afuera, pero bueno, en todo caso la volvemos a ver. La conferencia de hoy se llama Género y Sexualidad y yo siempre empiezo explicando qué es género, porque hay toda una confusión. Y bueno, venir a decir a la Facultad de Ciencias que necesitamos categorías del entendimiento es un poco absurdo, pero creo que hay gente de otras partes, ¿no? Y esta cuestión de cómo necesitamos modos de clasificación los seres humanos y palabras para designar relaciones, prácticas, sentimientos, objetos, instituciones, nos hace pensar, como decía Gastón Bachelard, que hay que tratar a los conceptos como instrumentos históricos y no como esencias temporales. Y eso es lo que pasa con género. Fíjense, género tiene 3 homónimos, suenan igual pero quieren decir cosas distintas. El primero en español es el que todos conocemos de clase, tipo y especie, y con eso tú dices qué género de literatura lees, qué género de música te gusta, ¿no? Ahí decimos el género humano, el género femenino y el género masculino. Y en inglés, género es la traducción de gender, que también quiere decir sexo. Y tú hablas del gender gap, que es la brecha. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hay un 80% de hombres y en la de Psicología hay un 90% de mujeres. Y hay una brecha de género. No sé cómo está Ciencias, creo que está más equilibrado. Y finalmente la nueva categoría que les voy a explicar cómo es que surge, porque al entender cómo surge entendemos a qué está apuntando, habla de la simbolización. Habla de lo que en una cultura se considera lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y es un conjunto de ideas, representaciones y atribuciones que toman como base la diferencia sexual. La primera, género, en inglés se llama distinto, se llama gender, ¿no? Y es esta definición taxonómica clásica, que si lo decimos en inglés, como van a ver, no estamos hablando de gender, sino estamos hablando de genre, ¿no? La segunda, que es esto del sexo, que podemos usarlo diciendo sexo, pero que también se empieza a usar diciendo género. Hay gente que dice que va a hacer las estadísticas por género, en vez de por sexo. Las estadísticas suelen ser por hombre o por mujer y ahora ponen por género femenino y género masculino. No porque ya estén entendiendo que hay personas cuyo género es distinto del sexo, sino porque ya se puso de moda, en vez de hablar de sexo, hablar de género. Y finalmente, esta que es la que vamos a ver el día de hoy, y que tiene que ver con la lógica que hay en la cultura
que nos va a ir imponiendo esquemas mentales y formatos de comportamiento a partir de esta simbolización que vamos a ver cómo se construye, y yo voy a poner el ejemplo de la sexualidad. Entonces, cuando leemos la palabra género en cualquier texto, tenemos que hacer un barrido rápido de decir, a ver, ¿a qué género me están llevando? ¿Al tradicional de clase tipo o especie? ¿Al sexo? ¿O a esta lógica de la cultura, este conjunto de mandatos que establecen lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres? Por eso cuando les digo, es una palabra que genera mucha confusión, la del género, porque son homónimos, suenan iguales y quieren decir cosas distintas. Y esta última, esta nueva categoría, va a surgir en la unidad endocrinológica pediátrica del Hospital Johns Hopkins en la Universidad de Baltimore. Allí estos doctores, Moni y John y Jean Hampson, entre 1955 y 1957, decidieron que porque así les convenía a la investigación que ellos estaban haciendo, ellos iban de manera arbitraria a decir el sexo, en inglés sex, es lo biológico y gender y género va a ser lo social. ¿Qué era lo que estaban investigando estos personajes? Estos personajes llegaban a esta unidad endocrinológica pediátrica, muchos casos de criaturas transexuales, casos de intersexualidad, pero también de errores en la atribución del sexo. Y a partir de los casos que les empezaron a llegar, ahorita vamos a revisar 3 casos, encontraron que el sentirte hombre o el sentirte mujer, o sea, la identidad masculina o femenina, se construyen por el proceso de crianza y de socialización y no por la biología. Tú puedes nacer con tus cromosomas XX y ser una hembra biológica y sin embargo en el proceso de crianza empezar a sentirte hombre, que es lo que le pasa a los hombres transexuales. O nacer XY, ser un macho biológico y de repente sentirte mujer. Y digamos, a partir de la investigación que ellos hacen, y por eso les sirve separar lo biológico de lo social, ¿no?, van a llegar a la conclusión de que todos los seres humanos nacemos indiferenciados en términos de nuestro sexo psicológico y nos formamos la idea de ser mujer o de ser hombre solamente a través de la crianza. Ahora vamos a ver que no está tan claro que sea solamente a través de la crianza, pero en ese momento esa fue la conclusión a la que llegaron los doctores Hampson y el doctor Moni. Y hay 3 casos que les quiero contar. El caso de Juanito es un caso muy divertido porque es un caso que ocurre en una comunidad muy religiosa en Estados Unidos, que vivían bastante aislados y donde había una prohibición explícita de verse desnudos. Entonces las parejas hacían el amor. A ver si me puedo parar para hacer un camisón que tenía mi abuelita, que tenía un ojal aquí abajo, y el ojal decía: no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo en tu santo sacrificio. Se ponía su camisón, yo creo que miraba el techo, rezaba el rosario mientras mi abuelito le hacía el favor. Este caso, la parejita en cuestión, los papás de Juanito, hicieron algo similar, con la mala suerte de que Juanito, que era una XX, era una hembra biológica, había nacido con un síndrome que se llama el síndrome adrenogenital y que viene cuando durante el proceso de gestación y embarazo la mamá, que como ustedes saben que hombres y mujeres tenemos hormonas femeninas y masculinas en distinta proporción, pero tiene un problema hormonal y se vuelve sobreproductora de testosterona. Entonces la criatura que trae en su seno, si es un varoncito, pues sale muy bien dotado, y si es una niña, se masculiniza de alguna manera un poco los genitales, porque el clítoris, que suele estar siempre tapado por los labios de la entrada de la vagina, se asoma como una pequeña puntita, y eso puede llevar a la comadrona, al ginecólogo, a la partera que atiende el parto. Y ustedes saben que cuando nace una criatura
con simple vista es niño o es niña, porque se ve ahí pues la bolita de los testículos y el pene, o se ve la rajadita de la entrada de la vagina. Y muchas veces lo que ocurre cuando hay una niña con el síndrome adrenogenital es que al asomarse el pequeño clítoris, que ahora ya es grande y está masculinizado, pues la gente se despista y dice, es niño. Y lo que ocurre es que en el momento posterior, porque en el momento del parto, la chinga, y entonces y la mamá y la sangre, y lo que pasa y todo, pues nada más ven y dicen, es niña, la envuelven, ¿verdad? Y al rato que la desenvuelven y que le van a limpiar los pañales y que se fijan, se dan cuenta pues que no fue niño. Dijeron es niño, pero es una niña, está a la entrada de la vagina y van y rectifican. Pues, imagínense la señora que moría de ganas de tener un niño varón y que al rato vienen y le dicen, ¿saben qué? Nos equivocamos, no es niño sino niña, no, pues me lo cambiaron, prueba de ADN, hay todo un drama. Y al contrario, cuando ya tenía 3 niños y quería una niña y le dicen que tiene niño y al ratito vienen a hacerle la corrección, pues da brincos de felicidad. El caso de Juanito, esta parejita, a punto de parir la muchacha, salen de su comunidad religiosa, llegan al hospital y en el hospital ella tiene un parto bastante rápido y nace una niña con este síndrome. Se le envuelven y le dicen es niño, pero sin darle chance a rectificar, y ella además con esta sensación de que yo no quiero que me estén los residentes revisando y abriendo y no sé qué, me quiero ir a mi casa, se va a su casa. Y les digo que el nivel de ignorancia anatómica de qué es un hombre y qué es una mujer fue tan grande que en el momento en que le cambió los pañales y empezó a bañarla y a limpiarla, pensó pues que así eran los niños, ¿no? Y creció Juanito hasta que tuvo 6 años de edad y lo mandaron a la escuela. Llega Juanito a la escuela y la maestra empieza a ver que sus compañeritos de grupo al rato, pues unas cuantas semanas o meses, se lo traen de encargo. Ahora se dice bullying, pero en esa época se hacía. Entonces le dice a la psicóloga de la escuela, oiga, averíguame cuál es la bronca con Juanito. Entonces ahí la psicóloga ve quiénes son los cabecillas y en un recreo se acerca y les dice, oigan, ¿por qué les cae gordo Juanito? No, Juanito es muy tonto. ¿Qué creen que jugaban los niños en la escuela? Aquí hay un chorro de hombres. Pues jugaban a ver quién orina más lejos. Entonces, ustedes imagínense una niña queriendo hacer así, se hacía pipí encima, ¿verdad? Entonces cuando el niño le dice, no, nos cae gordo porque se hace pipí encima, entonces la maestra dice, ¿cómo que se hace Juanito pipí encima? Entonces lo llevan a la enfermería, lo revisan y, oh sorpresa, a los 6 años Juanito no es un niño, es una niña. ¿Se imaginan ustedes a un niño de 6 años decirle, no eres varón, eres niña? No, tuvo que cambiarse de comunidad, terapia, todo lo que ustedes quieran. Y el caso fue de los casos que le llegaron a Moni y a los Hampson, donde vieron que de nada importaba que esa criatura hubiera tenido sus cromosomas XX, que anatómicamente fuera una mujer, porque el síndrome adrenogenital, cuando ya estás fuera del cuerpo de tu madre, pues ya no te sigue creciendo el clítoris, ya toma su tamaño más o menos, y a los 6 años era una niña perfecta, que se sentía niño. Entonces ahí vino esta cuestión conceptual de decir, una cosa es el sexo determinado por los cromosomas, y otra cosa es lo social, el género, el gender, ¿verdad? Y a partir de esa separación, en esta unidad endocrinológica, empezaron a tratar otro tipo de casos. Y el siguiente caso, es un caso muy conocido, bastante trágico, de Rebeca, es en una familia judía de Nueva York, que tenían 2 hijos varones, una hija mujer, y nace un 4º hijo hombre. Pues a los 10 días de nacido, 15 días, le van a hacer la ceremonia del bris, de la circuncisión, y en el momento en que el rabino va a cortar el prepucio, tiene un paro cardíaco y con la navajita no corta el prepucio, corta todo. ¡Ay! ¿Verdad que duele? Entonces, la familia era una familia que tenía recursos culturales, económicos, se pone a ver qué se puede hacer y llega con el equipo de Moni que le dicen que tienen que elegir el menor de los males. ¿Cuál es el menor de los males? Tener un hijo castrado, mutilado, o tener una hija que no va a poder concebir, gestar y parir, pero que por todo lo demás
más, se le pueden dar hormonas, se le puede construir una vagina artificial y si desde chiquitita la crían como niña, se va a sentir mujer. Y la familia elige como el menor de los males que esta criatura se vuelva mujer. Y crece, le van ensanchando la vagina, le empiezan a dar hormonas femeninas a los 10 años, le crecen los pechos y desde que es chiquita le dicen que cuando nació pues tuvo un accidente médico y que no va a poder concebir, gestar y parir, pero que va a poder adoptar hijos, además de una familia con dinero en Estados Unidos, se casa muy bien casada, adopta 2 hijos y como en las telenovelas mexicanas, cuando la mamá está en el lecho de muerte y dice no me puedo morir sin contar o sea, y se le cuenta la verdad y la chava dice mamá ya, te muérete tranquila, o sea, yo me siento mujer, estoy casada con mi marido, pues no hay bronca, pues hiciste lo que tenías que hacer, no me imagino mi vida como un hombre mutilado. Y ella escribe un libro que no lo he podido conseguir, tengo la referencia, pero físicamente no lo he podido conseguir, pero sí conseguí el libro que sigue, les voy a enseñar mis fotos morbosas sobre el siguiente caso. El siguiente caso ocurre 10 años después, en Winnipeg, Canadá, y es de 2 gemelitos, se llaman Brian y Bruce, aquí van a ver Bruce Davis y ahorita van a ver por qué. Y cuando los gemelos tienen 9 meses, resulta que el pediatra le dice a la mamá que están teniendo muchas infecciones urinarias, que sería bueno hacerles la circuncisión. No como el rabino con una navajita, sino con un aparatito médico en el hospital muy sano, con la mala suerte que cuando agarran al primer gemelito Bruce, hay una descarga eléctrica y la chicharran los senos. Entonces la mamá dice, al segundo ya no me lo tocan, y agarra a sus bebés y se va a llorar a su casa, a ponerle una demanda millonaria al hospital. Y cuando Bruce está a punto de cumplir 2 años, está la señora sentada viendo la televisión y aparece Moni contando el caso de Rebeca, que Rebeca ya para entonces tenía 10 años. Entonces esta mujer dice, eso es lo que necesito con mi hijo, y con el dinero que le habían dado del doctor médico del hospital, se va desde Winnipeg, Canadá, hasta Baltimore a hablar con Moni, y Moni, de una manera bastante irresponsable, dice, sí, no hay tos, mire, ¿cómo se llama su niño? Bruce, pues lo que más se parece es Brenda, pues de hoy en adelante se va a llamar Brenda y le ponen un vestidito y la van a tratar como niña y trate de vestirlos muy distintos, no la deje jugar con juguetes de niño, dele muñecas, o sea, le hace todo el choro de cómo debe de criarla como una niña. Pero resulta que a diferencia de Rebeca, que desde chiquita la trataron como niña y se sentía niña, pues resulta que Brenda no se siente niña. Además, ustedes saben que los gemelitos tienen entre ellos un nivel de comunicación muy especial. Y durante 2 años, que los 2 años son más o menos la edad de la adquisición del lenguaje, y junto con la adquisición del lenguaje es la adquisición de la identidad de género, de si te sientes niño o si te sientes niña. Hay niños y niñas que a lo mejor no pueden saber qué significa ser niño o ser niña si no han tenido hermanitos o primitos que se jueguen y se muestren las cosas, pero lo saben por todos los signos sociales. Hay una investigación que se hizo en Alemania en un kinder de niñitos de 2 años, ¿no?, donde estaban pintadas las sillitas de rosa y de azul, y en un fin de semana las pintan de verde y de amarillo. Entonces el primer día que llegan los niños se quedan todos ciscados de yo a dónde nos sentamos, hasta que una niña muy intrépida va y se siente en una sillita verde. Todas las niñas se fueron a las verdes y todos los niños se fueron a los amarillos, porque lo que se entiende es la diferencia, aunque no sepas en qué consiste esa diferencia. Bueno, pues la pobre de Brenda, que hasta los 2 años la habían nombrado como hombre, había jugado con los juguetes de hermano, la habían vestido una señora, de un día para otro le ponen un vestidito y la lanzan al mundo. Y es una chava marimacha que no tiene nada de lo femenino, que todo el tiempo se está peleando, que cuando la llevan a la visita anual a Baltimore no quiere ir, odia al doctor Moni. Moni hace pruebas enseñándole fotografías de hombres y mujeres desnudos y cosas así, ella está sacadísima de onda. Y le van haciendo el proceso, a los 10 años le inyectan
progesterona, le salen pechos, y cuando le van a ir ampliando la vagina, al principio nada más fue quitarle todo lo chamuscado, pero ya es hora de construirle bien la vagina, que es cerca de los 14 años, y ella le explica lo que le van a hacer. Ella dice a su papá: si tú me vuelves a llevar con Moni y me hacen esa operación, yo me suicido. Y el papá decide contarle la verdad y le dice: a ti te pasó esto cuando tenías 9 meses, ¿verdad? Y decidimos que lo mejor era convertirte en una niña. Y le dice: ¿sabes qué? Yo prefiero ser un niño castrado, tuve un accidente, pero nunca me he sentido mujer. Y a los 14 años decide convertirse en David. Ya no toma su nombre antiguo de Bruce, sino que toma el nombre de David. Y le tienen que hacer una mastectomía para quitarle los pechos, le empiezan a dar testosterona y se vuelve un muchacho, ahorita van a ver las fotografías, bastante atractivo. Se casa a los 23 años con una mujer que ya tiene 3 hijos, pero se suicida poco tiempo después. Entonces, la historia la cuenta un periodista, John Colapinto, y el título es "Como lo hizo la naturaleza, el niño que fue criado como una niña". Y aquí está la foto de la mamá con los 2 gemelitos al principio, ¿no? Antes de que fuera la circuncisión esta eléctrica mal hecha, bueno, la descarga. Aquí está a los 2 años ya Brenda, es cuando le acaban de poner su primer vestidito como niña. Y aquí van a ver fotos de los 2 gemelitos, y lo que se va a ver es que sí están vestidos distintos, digamos. Tratan de ella los colores más claritos, le dejan un poquito más largo el pelo, se ve la foto de en medio, ¿no? Aquí está ella, la parte de arriba, el de los anteojos es el doctor Moni, y el barbón de este lado es el doctor Diamond, que fue el que dio a conocer el mal manejo que hizo Moni, y ahorita vamos a ver por qué hizo un mal manejo Moni. Aquí hay en distintos momentos del viaje, el del que está parado es Brian, y está Brenda sentada. Y ya la siguiente foto es cuando adopta su nueva identidad de David. Es el gordito chaparrito que está arriba, todavía está gordito por las hormonas, ¿no? Y la siguiente foto ya es a los 18 años, que ya es un muchacho varonil. Y la última foto que trae el libro es el día de su boda, que está casándose con esta mujer. Y la historia, digo, está más o menos, si ustedes se meten en internet y buscan el caso David Reiner, es un caso que se ha discutido muchísimo, sobre todo en el psicoanálisis y la psicología, porque ¿qué le pasó a Moni? Moni pensó que había sexo, lo biológico, y género, lo social, y no se dio cuenta que existe el psiquismo, que existe el inconsciente, y que la identidad se construye también allí, y que no la puedes borrar y cambiar a los 2 años o a los 3 años de la manera que hizo, ¿no? Entonces, este caso viene a plantear que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Lo biológico, pues aquí en la Facultad de Ciencias saben mejor que yo en qué consiste, pues que se dice socialmente la carne, las hormonas, ¿verdad? Lo psicológico con su carga de inconsciente, y lo social, que es la mente, la cultura, los usos y costumbres. Y lo más importante que sirvió este caso fue para entender que el género no solo es una cuestión de roles, sino también de identidades psíquicas, y que a veces no van esos roles en congruencia o en relación con la identidad psíquica. Entonces, este establecimiento de la identidad de género, o sea, el sentirse mujer o sentirse hombre, se da, como dije, con la adquisición del lenguaje en torno al año y medio y los 2 años de edad. Y la identidad, ya esto ha sido investigado por muchas disciplinas, se va constituyendo a partir de nuestras formas de percepción, de significación y de acción, con procesos que por un lado son procesos psíquicos, de cómo tú vas traduciendo los mensajes de la gente que te cría y que te cuide, que está alrededor tuyo, ¿no? Y también lo que vas chupando del medio, la música, las canciones, los programas en la televisión, lo que tú ves, cómo se porta tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, el vecino. Entonces tenemos esas 2 cosas que ocurren, lo psíquico y lo cultural, dentro
de tendencias sociohistóricas generales. La manera en que construyeron su identidad de género nuestros abuelitos es bien distinta de la que, como las construyeron ustedes. Para empezar, nuestros abuelitos no tenían televisión, ¿no? Entonces hay muchas diferencias. Y explicar la construcción de la identidad requiere tomar en cuenta distintos procesos. Los procesos psíquicos de las personas, los procesos simbólicos de la cultura y los procesos sociales del momento histórico. Y sobre todo, comprender que aunque están entretejidos lo psíquico, lo simbólico y lo social, cada uno tiene su propia forma de desarrollo. Y nos tendríamos entonces que empezar a preguntar cómo se forma una determinada identidad como hombre o como mujer. Y aquí, digamos, la explicación que a mí más me convence, probablemente hay otras, es que la criatura humana va haciendo estos actos de traducción psíquica, tomando estos elementos culturales que lo rodean o la rodean y creando representaciones psíquicas propias. Esto es bien interesante, porque tú vas a tomar los elementos de la cultura, los sentimientos, el afecto, las broncas, los gritos, el que te raspa el pañal, el que no te dieron bien la chichi, que tienes un cólico, vas a estar haciendo asociaciones de todas esas cosas y de alguna manera, de manera inconsciente, se va a ir estructurando no solo una identidad de hombre o de mujer, porque vivimos en una sociedad binaria, sino también la orientación sexual. ¿Qué te va a erotizar más, si un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer? Y en este proceso de estructuración psíquica inconsciente que ocurre fuera de la racionalidad y de la voluntad humana, el inconsciente juega un papel fundamental. Y es a partir básicamente de estas cuestiones psíquicas no conscientes y de lo que se llaman los hábitos sociales. Acuérdense que hábitos es un término que desde Aristóteles existe y que quien lo vuelve a poner como de moda es un antropólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que los hábitos son los esquemas con los que percibimos el mundo y la cultura, y al mismo tiempo esos esquemas nos van troquelando. Entonces ahí hay un ir y venir entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo que nos dicen que somos y entre lo que nos vamos formando nosotros y cómo vamos modelando el mundo. Y por eso se habla mucho de sistema sexo-género, porque se dice a determinado sexo, si eres un macho biológico vas a tener el género masculino y si eres una hembra biológica vas a tener el género femenino, ¿no? A los seres XY les toca lo propio de los hombres y a los seres XX les toca lo propio de las mujeres. Y el yo de cada uno de nosotros, esa parte interna, que llamamos nuestro yo, nuestro mí mismo, digamos, ¿no? Tiene que asumir un determinado género, lo propio de su sexo, pero como este proceso de identificación no es totalmente racional, sino que está marcado por cuestiones inconscientes, por pulsiones, hay muchas veces que se asume un género distinto al que te correspondería según tu sexo. Y entonces es cuando aparece la condición transexual. Esta idea de que todos los machos biológicos se convierten indefectiblemente en hombres, igualmente todas las hembras se convierten en mujeres, se topa con una realidad, y es que existen las personas transexuales. Existen las personas que dicen, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, o soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o me paro frente a un espejo y digo, hay un extraño en el espejo, ese no soy yo, porque tu idea del yo y la construcción inconsciente de tu cuerpo, de la imagen de tu cuerpo, no refleja lo que refleja la materialidad biológica. Entonces, ¿quiénes son las personas transexuales? Machos biológicos que se sienten mujeres y hembras biológicas que se sienten hombres, y su reivindicación es una reivindicación existencial de lograr la congruencia en su apariencia. Yo me quiero ver como me siento, ¿verdad?, para que corresponda justamente a esa estructuración inconsciente, ha llevado a esto que se llaman las leyes de identidad de género, que por suerte la Ciudad de México ya las tiene y que permiten a una persona que, independientemente de su dato biológico,
pueda cambiar sus papeles y adquirir una identidad social de acuerdo al género al que se siente pertenecer. Esta es una foto que anda circulando en internet que a mí siempre me ha intrigado mucho, si es un Photoshop, si es una foto de verdad, pero que de alguna manera simboliza este dilema actual de la transexualidad, ¿no? Es una foto preciosa y pero bueno, tenemos muchas cosas aparte que ver, así que no la voy a dejar. Y yo lo que quiero ahorita regresar un poco es a qué es esto de simbolizar. Simbolizar es una actividad de construcción de sentido cognoscitivo, pero también es una actividad psíquica de elaboración emocional. Si nosotros mexicanos de repente nos vamos de viaje a Japón, o nos vamos de viaje a Alemania, o nos vamos de viaje a Inglaterra, vamos a estar ahí viendo las cosas extrañas. Pero si de repente llegamos a Italia y vemos una bandera blanca, verde y colorada, como la mexicana, de repente nuestro corazoncito puede brincar por un primer momento hasta que nos damos cuenta que es la bandera italiana y no la mexicana, porque tenemos asociado al blanco, verde y colorado, digamos, todo un sentimiento. Entonces, bueno, la bandera es un trapo, es un trapo que junta la parte roja, la blanca y la verde, y tenemos cantantes que se limpian la cola con la bandera, ¿verdad? Y en Estados Unidos la gente con la bandera gringa hace locura y media. Aquí es un atentado contra los símbolos patrios hacer algo con la bandera, pero hemos simbolizado el blanco, verde y colorado con la nación, con la patria, con una serie de emociones. Eso quiere decir simbolizar. Y eso que hemos hecho, digamos, con la bandera, lo hacemos todos los días con muchísimas otras cosas, pero fundamentalmente con las ideas de qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Son ideas que cambian, pero yo me acuerdo en 64, imagínense, hace muchísimos años, tendría yo 16 años, una cosa así, mi mamá le trajo a mi hermano una camisa rosa. Y la reacción de mi papá y de mi hermano fue: ¿cómo me voy a poner una camisa rosa? Hoy los hombres se ponen camisa rosa porque ya el rosa en la camisa ya no simboliza soy maricón. En 1964 así se simbolizaba, ¿no? Entonces hay símbolos que cambian con el tiempo y otros que se sostienen. Entonces, como los seres humanos somos seres biopsicosociales, el género está en el cuerpo, el género está en la psique y el género está en las relaciones sociales. Y yo pongo aquí un ejemplo. Si Rosaura Ruiz, aparte de invitarlos a todos ustedes a esta conferencia, hubiera invitado a una delegación de un país escandinavo y a una delegación de un país islámico, y ahorita Rosaura Ruiz a través de Alma Rosa nos dijera todos se me fueran, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver que los hombres islámicos, los hombres mexicanos y los hombres escandinavos, todos tienen pito. Y que todas las mujeres encueradas tenemos chichis y tenemos la entrada en la vulva. Pero el género, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres en la cultura islámica. Digo, todas aquí andamos con los pelos al aire, ahí no podríamos andar con los pelos al aire. Y en la cultura escandinava, ¿ustedes sabían que la presidenta de Islandia fue una mujer lesbiana que se casó con su mujer? Y que por eso Islandia es el país que tiene los permisos paternos más progresistas de todo el mundo, en donde les dan 5 meses a los papás hombres. Entonces, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres en Escandinavia, en América Latina y en el Islam son muy distintos. Encuadrados somos iguales. La sexuación, la diferencia sexual es la misma, pero la cultura va a hacer que las personas en su psique, es decir, una mujer musulmana se va a sentir muy incómoda de no andar tapada, ¿no? Y una mujer escandinava no la vas a poder obligar de que ande tapada. Además, en las playas andan con las chichis al aire, las mexicanas sí que andan en bikini, pero tú ves a las noruegas y a las suecas andan nomás con el calzoncito del bikini. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver cómo te sientes hombre, cómo te sientes mujer en tu cultura y lo que te es permitido o no. Entonces vamos viendo que esta lógica cultural de género
encarna en las personas se mueven de una cierta manera, perciben, clasifican y nombran lo que les rodea desde esta división de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y esta lógica cultural de género tiene consecuencias materiales en la repartición, en los salarios, en los puestos políticos, en las carreras, ¿verdad? En por qué hay más hombres en ingeniería y más mujeres en psicología, pero también psíquicas. Y además, esta lógica cultural de género que nos está diciendo lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres es el mecanismo principal de reproducción social y el medio más potente de mantenimiento de los desiguales mandatos de la feminidad y de la masculinidad. En todas las culturas, el cuerpo es el pilar básico del orden simbólico. O sea, todo el orden simbólico, todo lo que se va a decir, esto le toca a los hombres y esto le toca a las mujeres, se hace a partir del cuerpo. Y en el cuerpo se mezclan cuestiones biológicas, cuestiones psíquicas y cuestiones sociales. Y el cuerpo funciona como una bisagra de carne y hueso que articula lo social y lo psíquico, como vemos en los casos de las culturas que les dije. Todas las vivencias de lo social ocurren en el cuerpo. Y la diferente sexuación, en que haya hembras y machos, sabemos que también hay personas intersexuadas, no las tenemos simbolizadas. En el mundo médico sí, pero digamos, si nace una criatura intersexual en el registro civil le dicen a los papás, ¿es niño o es niña? No, espérese señor, regístrelo con un sexo indeterminado o ponga intersexual, porque eso no se puede. O sea, en nuestra cultura solo hay hombres y hay mujeres. Y las personas intersexuadas, antes los médicos les decían, bueno, a ver, si le quitamos va a ser más hombre o si le ponemos va a ser más mujer. Porque hay que ajustarlo a estos dos casilleros en vez de abrir más casilleros, que sería lo razonable, ¿no? Y esta diferente sexuación es la base de la simbolización de género y es esta densa problemática cultural a partir de la cual en todas las sociedades las personas van a construir su identidad. Y como muestran estas diferencias así muy extremas entre el Islam, Escandinavia y México, el género va a estar omnipresente en todas las situaciones sociales, va a teñir la construcción de la identidad psíquica y va a condicionar las reglas de convivencia y del sistema jurídico. Y los mandatos de género cambian según se trate de mujeres o de hombres. Y esto es especialmente notorio respecto a la sexualidad, por eso se dice que hay una doble moral. A los hombres nunca se les pedía que llegaran vírgenes al matrimonio. No es quinto mi novio, no me caso con él. ¡Qué deshonra! Los papás no les... Al contrario, los papás llevaban antes a sus hijos a los prostíbulos para que las prostitutas los desquintaran, porque un hombre sin experiencia sexual, pues qué vergüenza, ¿no? Y la promiscuidad de los hombres, pues es muy valorada. En cambio, la promiscuidad de las mujeres es absolutamente condenada. Y esta doble moral, vinculada a la simbolización de la diferencia sexual, que ocurre, como les digo, universalmente, pero con contenidos distintos, y eso es lo que me parece muy importante señalar, es reforzar esta diferencia binaria entre hombres y mujeres, diciendo que las diferencias sociales son un reflejo de la biología. Entonces, como los hombres son los que penetran biológicamente, sexualmente a la mujer, ellos son los activos. Y como nosotras los recibimos abriendo las patitas, ¿verdad? Pues somos las pasivas. Entonces empieza a hablar de activo, pasivo, de racional, emocional, y se va haciendo toda una construcción simbólica que refleja la realidad biológica, pero que son inventos. Yo creo que es bien interesante cuando pensamos en la intersexualidad, ver que esta dicotomía de que hay hombres y mujeres es una falsedad en términos biológicos. Es una simbolización. El que solo pensemos que hay hombres y mujeres es una simbolización cultural, porque la biología nos está diciendo que hay muchas otras combinaciones de cromosomas y combinaciones biológicas. Y fíjense, todos los países han simbolizado a partir de un hecho que es muy potente, que es la complementariedad reproductiva.
Los hombres fecundan, las mujeres conciben, gestan y paren. Y este proceso tiene una fuerza, tiene además la fuerza de la evolución, que lástima que los terros hablan, que son expertos en evolución, y estamos aquí porque existe ese proceso, si no, no existiríamos, ¿no? Pero lo loco es que culturalmente a ese hecho que es una realidad indiscutible le hemos colgado otro tipo de simbolizaciones. Y una de las simbolizaciones más impresionantes con respecto a la complementariedad reproductiva es pensar que así como somos complementarios biológicamente, también los hombres y las mujeres somos complementarios intelectualmente, sexualmente, amorosamente. No, a lo mejor uno tiene la suerte en la vida de encontrar una pareja que te complemente, pero pensar que todos los hombres son racionales y todas las mujeres emocionales, o que a todos los hombres les gustan las mujeres y a todas las mujeres les gustan los hombres, por esta simbolización que se hace de la complementariedad, es un error. Si tenemos básicamente la idea de que existen dos tipos de personas, hombres y mujeres, sabiendo que existen las personas intersexuales también, hay tres formas de relación sexual: mujer-mujer, mujer-hombre y hombre-hombre. ¿Y qué es lo que hace la lógica de género frente a esta realidad? Porque digo, son dos cuerpos, pero hay todas estas posibilidades. Eso es lo que hace la lógica de género. La lógica de género ha simbolizado que la relación heterosexual es la natural. Es la natural, o era la natural para la procreación, pero no era necesariamente la natural para el amor o para otras cosas, ¿no? Y esto nos lleva a la gran discusión sobre la homosexualidad. La homosexualidad se refiere al hecho de que hay personas que sienten amor o deseo sexual por personas de su mismo sexo. Y esto la normatividad cultural, nuestra simbolización, lo considera impropio o patológico. Y fíjense, la homosexualidad ha existido siempre, en todas las culturas y en todas las épocas históricas. Y lo que ha variado es la simbolización que hacemos de las relaciones sexuales o amorosas entre personas del mismo sexo. Y cuando vemos que se ha transformado, o sea, ¿cómo es que se transforma una idea tan arraigada en la cultura judeocristiana occidental de la cual somos parte, ¿no? Y esto ha pasado en el momento en que las propias personas homosexuales